Cuando Abel se propuso en su corazón levantar un altar al Dios soberano, la Biblia dice, mi hermano, que se levantó su hermano Caín y por causa del odio, a la envidia, aleluya, gloria al nombre del Señor, se levantó y mató a su hermano, porque Dios había mirado aquella ofrenda con olor grato, había mirado aquel altar, gloria al nombre del Señor. Alma mía, adora la gloria del Señor de cerca. A Dios le pareció bien lo que Abel había hecho. Satanás se levanta, aleluya, y mata a aquel hombre llamado Abel. Satanás decía, ya no hay hombres que levanten altar a Jehová. La Biblia dice que después de ese tiempo la humanidad comenzó a incrementar en el pecado. Comenzaron, aleluya, el pecado a arropar la tierra. Dios dice en su corazón, me arrepiento de haber creado al hombre y la humanidad, porque su pensamiento es continuo hacia el mal, es continuo hacia el pecado. Gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia dice que después que Dios dice eso, aleluya, se acordó de un hombre que lo menciona en la edad de 500 años, llamado